Longevital te trae hoy 6 ejercicios que los japoneses usan para fortalecer las piernas después de los 60, el secreto del envejecimiento activo más estudiado del mundo. ¿Por qué Japón tiene la mayor concentración de personas mayores de 90 años funcionalmente independientes del planeta y qué puedes aprender de ellos hoy mismo? Existe un país en el mundo donde envejecer bien no es la excepción. Es la norma. Japón tiene la mayor esperanza de vida del planeta, la mayor concentración de centenarios por habitante, y lo que es más revelador todavía, la mayor proporción de personas mayores de 80 años que viven de manera completamente independiente, sin ayuda para las actividades cotidianas básicas, con movilidad plena, y con una calidad de vida que en muchos países occidentales se considera imposible a esa edad. Eso no es casualidad, no es solo genética, y no es solo dieta. Es un sistema de vida que incluye, de manera central y profundamente arraigada en la cultura, el movimiento funcional cotidiano como práctica que no se abandona con la edad. Los japoneses mayores no se retiran del movimiento cuando llegan a los 60. Se vuelven más conscientes de él, más deliberados, más disciplinados en su práctica, y el resultado está documentado en sus piernas. Las piernas son el indicador más preciso de la edad biológica real de una persona. No el rostro, no el cabello, no la piel. Las piernas, la fuerza, la estabilidad y la movilidad del tren inferior predicen con más precisión que cualquier otro marcador físico la expectativa de vida funcional, el riesgo de caída, la independencia a largo plazo, y la capacidad de seguir haciendo lo que uno ama en los años que vienen. Los 6 ejercicios que vas a aprender en este vídeo no son inventos modernos ni tendencias de fitness importadas. Son prácticas de movimiento funcional profundamente arraigadas en la cultura japonesa del envejecimiento activo, seleccionadas y adaptadas para que cualquier persona mayor de 60 pueda ejecutarlas desde su casa, sin equipamiento, con total seguridad, y con resultados reales y medibles. Pero antes de mostrarlos, necesitas entender por qué los japoneses hacen lo que hacen. ¿Y por qué funciona? El secreto japonés del envejecimiento activo, lo que Occidente todavía no aprendió. Ikigai y la razón de levantarse. La cultura japonesa tiene un concepto que no tiene traducción exacta en español, el Ikigai. Se traduce aproximadamente como la razón de ser, o el propósito que te hace levantarte por la mañana. No es un objetivo de vida abstracto, es la intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita, y lo que puede sostenerte. Lo relevante del Ikigai para el envejecimiento activo es que las personas con un Ikigai claro no se retiran de la vida cuando dejan el trabajo. Continúan moviéndose, participando, y contribuyendo, y ese movimiento continuo tiene consecuencias directas y documentadas sobre la salud física, la densidad muscular, y la longevidad funcional. Ragyo Taiso, el movimiento matutino colectivo. Cada mañana, en parques, en oficinas, en vecindarios de toda Japón, millones de personas, muchas de ellas mayores de 70, realizan el Ragyo Taiso, una serie de ejercicios de movilidad y activación muscular transmitida por la radio desde 1928. No es un entrenamiento intenso. Es un ritual de movimiento consciente que dura 10 minutos y que activa la circulación, lubrica las articulaciones, y establece el tono muscular del día antes de cualquier otra actividad. El Ragyo Taiso es la manifestación más visible de un principio fundamental de la cultura japonesa del envejecimiento. El movimiento no es algo que haces cuando tenés tiempo o energía. Es algo que haces todos los días, independientemente de cómo te sentís, porque es parte de quién sos. Nana Korobi Yaoki. Caer 7 veces, levantarse 8. Este proverbio japonés resume una filosofía de vida que tiene consecuencias directas sobre la forma en que los japoneses envejecen. La resiliencia, la capacidad de levantarse después de cada caída, literal y metafórica, no se considera una cualidad excepcional en la cultura japonesa. Se considera una expectativa básica de la vida adulta. Aplicado al envejecimiento físico, ese principio produce una actitud completamente diferente ante los desafíos del cuerpo. El dolor de rodilla no es una razón para dejar de moverse, es una razón para moverse de manera diferente. La pérdida de fuerza no es una señal de que ya no vale la pena intentar, es una señal de que hay que intentar con más intención. Hara Hachibu. Comer hasta el 80% de la saciedad. Esta práctica de las islas de Okinawa, la región de Japón con mayor concentración de centenarios del mundo, consiste en detenerse de comer cuando se está aproximadamente al 80% de la saciedad total. No por restricción calórica consciente, sino por una conexión con las señales del cuerpo. El movimiento integrado en la vida cotidiana.
Los japoneses mayores no hacen ejercicio como actividad separada de la vida. Caminan a todos lados, suben escaleras, se sientan en el piso y se levantan varias veces al día, una práctica que mantiene la movilidad de cadera, rodilla y columna que en culturas sedentarias se pierde completamente. Jardinean, limpian, participan en la vida de la comunidad de maneras físicamente activas. Ese movimiento integrado y constante produce una demanda metabólica diaria que sostiene la masa muscular, la densidad ósea, el equilibrio y la circulación de una manera que ningún programa de ejercicio de 3 horas semanales puede replicar completamente sin ese fondo de actividad cotidiana. ¿Por qué las piernas son el centro de todo después de los 60? Antes de entrar en los 6 ejercicios, necesitas entender por qué las piernas específicamente son el foco de este programa y por qué su fortalecimiento progresivo es la inversión más importante que puedes hacer en tu salud funcional a largo plazo. Las piernas como predictor de longevidad funcional. Investigaciones publicadas en el British Journal of Sports Medicine identificaron que la capacidad de sentarse en el piso con las piernas cruzadas y levantarse sin usar las manos, una prueba simple de fuerza y movilidad del tren inferior, predice la mortalidad en personas mayores de 51 años con una precisión sorprendente. Cada punto de apoyo adicional necesario para levantarse del piso se asocia con un incremento del 21% en el riesgo de mortalidad en los siguientes 6 años. No es una correlación abstracta. Es la evidencia de que la fuerza y la movilidad del tren inferior son marcadores directos de la vitalidad del organismo completo. La sarcopenia acelerada en piernas. Los músculos del tren inferior, especialmente el cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, son los que más rápido pierden masa muscular con el sedentarismo y los que más responden al entrenamiento cuando se les da el estímulo correcto. Esa sensibilidad en ambas direcciones los convierte en el objetivo prioritario de cualquier programa de envejecimiento activo. El equilibrio como protector de vida. El 95% de las fracturas de cadera en personas mayores, la lesión con mayor impacto en la mortalidad y la pérdida de independencia en este grupo, son consecuencia de una caída. Y la mayoría de las caídas son consecuencia de la pérdida de equilibrio propioceptivo que acompaña al debilitamiento del tren inferior y al sedentarismo. Entrenar el equilibrio específicamente es entrenar la prevención de la lesión más peligrosa del envejecimiento. La circulación que depende del movimiento. Las venas de las piernas no tienen músculos propios para impulsar la sangre hacia el corazón. Dependen de la contracción de los músculos circundantes para hacerlo. Cuando esos músculos están débiles e inactivos, el retorno venoso se deteriora, aparecen las piernas pesadas, la hinchazón, las varices y la fatiga crónica de las extremidades inferiores, que muchas personas mayores atribuyen erróneamente a la edad cuando en realidad es consecuencia de la inactividad muscular. Los 6 ejercicios japoneses para fortalecer las piernas después de los 60. Estos 6 ejercicios están seleccionados porque cada uno trabaja un sistema específico del tren inferior y juntos cubren todos los frentes del envejecimiento muscular de las piernas. Están ordenados de menor a mayor demanda para que la sesión fluya de manera progresiva y segura. Antes de comenzar, tomás 8 minutos de preparación. Caminás en el lugar levantando las rodillas suavemente. Hacés círculos lentos de tobillo en ambas direcciones y realizás suaves flexiones y extensiones de rodilla sentado. Ese tiempo de calentamiento no es negociable. El tejido muscular y articular de una persona mayor de 60 necesita esa transición para activarse de manera segura. Una advertencia importante: si tenés prótesis articular, osteoporosis severa, condiciones cardiovasculares no controladas o cualquier condición médica que afecte el movimiento, consulta con tu médico antes de comenzar. Esta rutina es segura para la mayoría de las personas mayores de 60, pero cada historia clínica tiene sus particularidades. Tachi Agari. El levantarse de la silla japonés. El origen cultural. En la cultura japonesa tradicional, sentarse y levantarse del piso es una práctica cotidiana que los japoneses mayores hacen múltiples veces al día en las comidas, en la meditación, en las ceremonias del té. Esa práctica repetida mantiene la movilidad de cadera y rodilla y la fuerza del cuádriceps, que en culturas de silla se pierde completamente hacia los 70 años. El Tachi Agari es la versión adaptada de ese principio. El levantarse de la silla ejecutado de manera consciente, lenta y con técnica perfecta como ejercicio de fortalecimiento funcional. La progresión. Semana 1 y 2. Ojos abiertos, mano cerca de la pared como seguridad. Semana 3 y 4. Ojos abiertos sin apoyo de mano.
Semana 5 y 6 y 10 de la mañana, segundos de ojos cerrados al final de cada serie. Semana 7 en adelante. Ojos cerrados durante toda la serie. Porque este ejercicio puede salvarte la vida. Sin exageración, el equilibrio propioceptivo deteriorado es el factor de riesgo más modificable de caída en personas mayores. Y la caída es el evento más frecuentemente asociado a la pérdida de independencia, a la hospitalización prolongada, y en casos de fractura de cadera, a la mortalidad en el año siguiente. 30 segundos por pie cada día. Eso es todo lo que separa a muchas personas de esa estadística. Shiko Fumikomi. La sentadilla sumo funcional. El origen cultural. El shiko es el movimiento fundamental del sumo japonés. La sentadilla amplia con los pies muy separados y las rodillas apuntando hacia afuera, seguida de la elevación alternada de cada pierna. Es el ejercicio de fortalecimiento de tren inferior más icónico de la cultura física japonesa, adaptado aquí en una versión funcional y segura para personas mayores. ¿Cómo se hace? De pie con los pies separados considerablemente más que el ancho de los hombros, punteras apuntando hacia afuera a unos 45 grados. Las manos apoyadas en los muslos para soporte si es necesario. Bajas lentamente controlando el descenso. 4 segundos hacia abajo, hasta que los muslos queden paralelos al piso o lo más cerca que permita la comodidad articular. En la posición inferior, trasladas el peso hacia un lado inclinando ligeramente el torso, luego al otro. Subís empujando desde los talones. 3 series de 10 repeticiones. Descanso de 90 segundos. La progresión. Semana 1 y 2. Con apoyo de manos en los muslos. Semana 3 y 4. Sin apoyo, brazos extendidos al frente. Semana 5 en adelante. Con pausa de 3 segundos abajo y traslado lateral de peso más pronunciado. ¿Por qué este ejercicio es diferente a la sentadilla convencional? La posición amplia del shiko trabaja los aductores, el glúteo medio, los rotadores externos de cadera, y el cuádriceps en ángulos de movimiento que la sentadilla convencional no alcanza. Esa variedad de activación es la que produce piernas funcionales en todos los planos de movimiento, no solo en el plano sagital de la sentadilla estándar, sino en los planos laterales y rotatorios que la vida real requiere constantemente. Así no yubiwa. El fortalecimiento del pie y la pantorrilla. El origen cultural. La cultura japonesa tiene una relación con el pie que la cultura occidental perdió completamente. El uso tradicional de zori y geta, sandalias que requieren agarre activo con los dedos del pie, mantiene la musculatura intrínseca del pie funcionalmente activa en una proporción de japoneses mayores que no tiene equivalente en culturas de calzado cerrado. El ejercicio de los pies no es periférico en la filosofía japonesa del movimiento, es fundamental. ¿Cómo se hace? Este ejercicio tiene 3 partes que se hacen en secuencia sin descanso entre ellas. Primera parte: elevación de pantorrillas. De pie apoyado en la pared, subís en puntas durante 2 segundos, pausa arriba de 2 segundos, bajas en 3 segundos. 15 repeticiones. Segunda parte: elevación de talones. Desde la misma posición, levantás las puntas de los pies mientras los talones permanecen en el piso, sostén 2 segundos, bajas. 15 repeticiones. Trabaja los músculos del tibial anterior y los extensores de los dedos. Tercera parte: agarre de dedos. Sentado, extendés los dedos de los pies completamente hacia arriba, luego los curvas hacia abajo como si intentaras agarrar el piso, sostenés 3 segundos, relajas. 20 repeticiones. Si podés, intentad recoger un trapo del piso con los dedos. 3 rondas completas de las 3 partes. Descanso de 60 segundos entre rondas. Porque el pie es la base de todo. El pie es el único punto de contacto entre el cuerpo y el suelo. Su musculatura intrínseca, los pequeños músculos que controlan el arco plantar y el movimiento de los dedos, es la primera línea de defensa contra la inestabilidad. Cuando esos músculos se debilitan, el arco colapsa, la pronación aumenta, la rodilla rota hacia adentro, y toda la cadena cinética hacia arriba se desalinea. Fortalecer el pie es fortalecer la base sobre la que descansa todo lo demás. El origen cultural. El kata ashi tachi, pararse en un pie, es una práctica fundamental en el karate, el judo y el yoga japonés, y también aparece como práctica de equilibrio deliberada en muchas comunidades de personas mayores de Japón. En algunas municipalidades japonesas, pararse en un pie durante 60 segundos mientras se lavan los dientes por la mañana es una recomendación oficial de salud para personas mayores. No es una excentricidad, es la respuesta a una estadística. ¿Por qué las piernas son el centro de todo después de los 60?
Antes de entrar en los 6 ejercicios, necesitas entender por qué las piernas específicamente son el foco de este programa y por qué su fortalecimiento progresivo es la inversión más importante que puedes hacer en tu salud funcional a largo plazo. Las piernas como predictor de longevidad funcional. Investigaciones publicadas en el British Journal of Sports Medicine identificaron que la capacidad de sentarse en el piso con las piernas cruzadas y levantarse sin usar las manos, una prueba simple de fuerza y movilidad del tren inferior, predice la mortalidad en personas mayores de 51 años con una precisión sorprendente. Cada punto de apoyo adicional necesario para levantarse del piso se asocia con un incremento del 21% en el riesgo de mortalidad en los siguientes 6 años. No es una correlación abstracta. Es la evidencia de que la fuerza y la movilidad del tren inferior son marcadores directos de la vitalidad del organismo completo. La sarcopenia acelerada en piernas. Los músculos del tren inferior, especialmente el cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, son los que más rápido pierden masa muscular con el sedentarismo y los que más responden al entrenamiento cuando se les da el estímulo correcto. Esa sensibilidad en ambas direcciones los convierte en el objetivo prioritario de cualquier programa de envejecimiento activo. El equilibrio como protector de vida. El 95% de las fracturas de cadera en personas mayores, la lesión con mayor impacto en la mortalidad y la pérdida de independencia en este grupo, son consecuencia de una caída. Y la mayoría de las caídas son consecuencia de la pérdida de equilibrio propioceptivo que acompaña al debilitamiento del tren inferior y al sedentarismo. Entrenar el equilibrio específicamente es entrenar la prevención de la lesión más peligrosa del envejecimiento. La circulación, que depende del movimiento. Las venas de las piernas no tienen músculos propios para impulsar la sangre hacia el corazón. Dependen de la contracción de los músculos circundantes para hacerlo. Cuando esos músculos están débiles e inactivos, el retorno venoso se deteriora, aparecen las piernas pesadas, la hinchazón, las varices y la fatiga crónica de las extremidades inferiores, que muchas personas mayores atribuyen erróneamente a la edad cuando en realidad es consecuencia de la inactividad muscular. Los 6 ejercicios japoneses para fortalecer las piernas después de los 60. Estos 6 ejercicios están seleccionados porque cada uno trabaja un sistema específico del tren inferior y juntos cubren todos los frentes del envejecimiento muscular de las piernas. Están ordenados de menor a mayor demanda para que la sesión fluya de manera progresiva y segura. Antes de comenzar, tomás 8 minutos de preparación. Caminás en el lugar levantando las rodillas suavemente. Haces círculos lentos de tobillo en ambas direcciones, y realizas suaves flexiones y extensiones de rodilla sentado. Ese tiempo de calentamiento no es negociable. El tejido muscular y articular de una persona mayor de 60 necesita esa transición para activarse de manera segura. Una advertencia importante: si tenés prótesis articular, osteoporosis severa, condiciones cardiovasculares no controladas, o cualquier condición médica que afecte el movimiento, consulta con tu médico antes de comenzar. Esta rutina es segura para la mayoría de las personas mayores de 60, pero cada historia clínica tiene sus particularidades. Tachi Agari. El levantarse de la silla japonés. El origen cultural. En la cultura japonesa tradicional, sentarse y levantarse del piso es una práctica cotidiana que los japoneses mayores hacen múltiples veces al día en las comidas, en la meditación, en las ceremonias del té. Esa práctica repetida mantiene la movilidad de cadera y rodilla y la fuerza del cuádriceps, que en culturas de silla se pierde completamente hacia los 70 años. El Tachi Agari es la versión adaptada de ese principio. El levantarse de la silla ejecutado de manera consciente, lenta y con técnica perfecta como ejercicio de fortalecimiento funcional. ¿Cómo se hace? Sentado en el borde de una silla resistente con los pies separados al ancho de las caderas, los pies ligeramente hacia atrás, los talones debajo de las rodillas o un poco más atrás. Te inclinas hacia adelante desde las caderas llevando la nariz sobre los pies, no te agachás. Te inclinás y subís empujando desde los talones con las rodillas siguiendo la dirección de las punteras. En la parte superior, extendés completamente las rodillas apretando los cuádriceps y los glúteos por un segundo. Bajás de la misma manera controlando el descenso durante 4 segundos hasta casi tocar el asiento y volvés a subir. 3 series de 10 repeticiones. Descanso de 90 segundos entre series. El movimiento integrado en la vida cotidiana. Los japoneses mayores no hacen ejercicio como actividad separada de la vida. Caminan a todos lados, suben escaleras, se sientan en el piso y se levantan varias veces al día, una práctica que mantiene la movilidad de cadera,
rodilla y columna que en culturas sedentarias se pierde completamente. Jardinean, limpian, participan en la vida de la comunidad de maneras físicamente activas. Ese movimiento integrado y constante produce una demanda metabólica diaria que sostiene la masa muscular, la densidad ósea, el equilibrio y la circulación de una manera que ningún programa de ejercicio de 3 horas semanales puede replicar completamente sin ese fondo de actividad cotidiana. ¿Por qué las piernas son el centro de todo después de los 60? Antes de entrar en los 6 ejercicios, necesitas entender por qué las piernas específicamente son el foco de este programa y por qué su fortalecimiento progresivo es la inversión más importante que puedes hacer en tu salud funcional a largo plazo. Las piernas como predictor de longevidad funcional. Investigaciones publicadas en el British Journal of Sports Medicine identificaron que la capacidad de sentarse en el piso con las piernas cruzadas y levantarse sin usar las manos, una prueba simple de fuerza y movilidad del tren inferior, predice la mortalidad en personas mayores de 51 años con una precisión sorprendente. Cada punto de apoyo adicional necesario para levantarse del piso se asocia con un incremento del 21% en el riesgo de mortalidad en los siguientes 6 años. No es una correlación abstracta. Es la evidencia de que la fuerza y la movilidad del tren inferior son marcadores directos de la vitalidad del organismo completo. La sarcopenia acelerada en piernas. Los músculos del tren inferior, especialmente el cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales, son los que más rápido pierden masa muscular con el sedentarismo y los que más responden al entrenamiento cuando se les da el estímulo correcto. Esa sensibilidad en ambas direcciones los convierte en el objetivo prioritario de cualquier programa de envejecimiento activo. El equilibrio como protector de vida. El 95% de las fracturas de cadera en personas mayores, la lesión con mayor impacto en la mortalidad y la pérdida de independencia en este grupo, son consecuencia de una caída. Y la mayoría de las caídas son consecuencia de la pérdida de equilibrio propioceptivo que acompaña al debilitamiento del tren inferior y al sedentarismo. Entrenar el equilibrio específicamente es entrenar la prevención de la lesión más peligrosa del envejecimiento. La circulación, que depende del movimiento. Las venas de las piernas no tienen músculos propios para impulsar la sangre hacia el corazón. Dependen de la contracción de los músculos circundantes para hacerlo. Cuando esos músculos están débiles e inactivos, el retorno venoso se deteriora, aparecen las piernas pesadas, la hinchazón, las varices y la fatiga crónica de las extremidades inferiores, que muchas personas mayores atribuyen erróneamente a la edad cuando en realidad es consecuencia de la inactividad muscular. Los 6 ejercicios japoneses para fortalecer las piernas después de los 60. Estos 6 ejercicios están seleccionados porque cada uno trabaja un sistema específico del tren inferior y juntos cubren todos los frentes del envejecimiento muscular de las piernas. Están ordenados de menor a mayor demanda para que la sesión fluya de manera progresiva y segura. Antes de comenzar, tomás 8 minutos de preparación. Caminás en el lugar levantando las rodillas suavemente, haces círculos lentos de tobillo en ambas direcciones, y realizás suaves flexiones y extensiones de rodilla sentado. Ese tiempo de calentamiento no es negociable. El tejido muscular y articular de una persona mayor de 60 necesita esa transición para activarse de manera segura. Una advertencia importante: si tenés prótesis articular, osteoporosis severa, condiciones cardiovasculares no controladas, o cualquier condición médica que afecte el movimiento, consulta con tu médico antes de comenzar. Esta rutina es segura para la mayoría de las personas mayores de 60, pero cada historia clínica tiene sus particularidades. Tachi Agari. El levantarse de la silla japonés. El origen cultural. En la cultura japonesa tradicional, sentarse y levantarse del piso es una práctica cotidiana que los japoneses mayores hacen múltiples veces al día en las comidas, en la meditación, en las ceremonias del té. Esa práctica repetida mantiene la movilidad de cadera y rodilla y la fuerza del cuádriceps, que en culturas de silla se pierde completamente hacia los 70 años. El Tachi Agari es la versión adaptada de ese principio. El levantarse de la silla ejecutado de manera consciente, lenta y con técnica perfecta como ejercicio de fortalecimiento funcional. El programa de 8 semanas. ¿Cómo organizas la práctica? Esta rutina se realiza en el siguiente esquema semanal, inspirado en el principio japonés de la práctica regular sin excepciones, pero con inteligencia sobre la recuperación. Días 1, 3 y 5, sesión completa de los 6 ejercicios. Los 6 ejercicios en el orden indicado. Calentamiento de 8 minutos antes. Elongación suave de 5 minutos después. Isquiotibiales, cuádriceps, pantorrillas y cadera.
Duración total, 30 a 35 minutos. Días 2, 4 y 6 caminata activa. Entre 20 y 40 minutos de caminata a paso firme y sostenido. No es paseo, es caminata con intención. Columna erguida, pasos completos, brazos moviéndose de manera opuesta a las piernas. La caminata activa es el ejercicio de fondo que sostiene todos los beneficios del trabajo específico de los 6 ejercicios. Día 7 descanso activo, movilidad suave, elongación o simplemente actividades cotidianas placenteras. El descanso no es inmovilidad, es recuperación consciente. La progresión por semanas. Semanas 1 y 2. Aprendizaje de la técnica. El objetivo es ejecutar cada ejercicio correctamente, no con el máximo esfuerzo. Registras cuántas repeticiones haces y cómo te sentís al final de cada sesión. Semanas 3 y 4. Primera progresión. Aumentás el tiempo bajo tensión en la fase de bajada de cada ejercicio. Reducís el descanso entre series de 90 a 75 segundos. Semanas 5 y 6. Segunda progresión. Introducís las variantes más exigentes en los ejercicios que ya dominas. Agregás una serie extra en los 3 ejercicios que sentís más seguros. Semanas 7 y 8. Consolidación y medición. Medís tu progreso real. ¿Cuántas repeticiones del Tachi Agari podés hacer sin descanso? ¿Cuántos segundos aguantás en equilibrio? Si subís escaleras con más facilidad y confianza. Semana 9 en adelante. La rutina ya no es un programa con fin. Es una práctica permanente que se ajusta y progresa de manera continua. Como el Ragyo Taiso japonés. Algo que haces todos los días no porque tenés que hacerlo sino porque es parte de quién sos. La nutrición que complementa el movimiento japonés. Proteína suficiente para construir músculo. Los japoneses mayores consumen proteína en cada comida. Tofu, pescado, huevo y carne magra son pilares de la dieta tradicional japonesa. Después de los 60, el objetivo es entre 1,6 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, distribuidos en 4 comidas. Sin esa base nutricional, el entrenamiento produce estímulo pero el cuerpo no tiene el material para construir con él. Té verde y antioxidantes. El té verde es la bebida más consumida en Japón y una de las más estudiadas en términos de beneficios sobre el envejecimiento celular. Sus catequinas, especialmente el EGCG, tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y protectoras del tejido muscular ante el daño oxidativo del ejercicio. 1 o 2 tazas diarias son un complemento simple y poderoso de cualquier programa de envejecimiento activo. Soja fermentada y microbiota. El miso, el natto y el tempe fermentados de soja, que son pilares de la dieta japonesa, aportan probióticos que mantienen la salud de la microbiota intestinal, directamente relacionada con la inflamación sistémica, la función inmune y la absorción de nutrientes. Un intestino sano es uno de los factores menos visibles pero más determinantes del envejecimiento saludable. Hara Hachibu en la práctica. Deja de comer cuando estés al 80% de la saciedad. No como restricción, como práctica de conciencia. Eso requiere comer despacio, sin distracciones, prestando atención a las señales del cuerpo. Es una práctica que tarda semanas en instalarse pero que tiene efectos metabólicos y sobre el peso corporal que ninguna dieta restrictiva puede replicar de manera sostenible. La disciplina japonesa. Kaizen aplicado al envejecimiento activo. Kaizen es otro concepto japonés sin traducción perfecta. La mejora continua a través de pequeños pasos constantes. No la transformación dramática de golpe. No el esfuerzo máximo durante una semana y el abandono la siguiente. La mejora de un poco, todos los días, sin excepción. Aplicado a este programa, el Kaizen significa una repetición más esta semana que la semana pasada. Un segundo más de equilibrio hoy que ayer. Una bajada un poco más controlada en el Fumida y esta sesión que la anterior. Esos pequeños incrementos, sostenidos durante semanas y meses, producen transformaciones